Bien, entonces recordemos que ¿por qué estudiar estadística? Aquí tenemos algunas razones. Uno es que al hacer investigación tenemos que hacer un manejo adecuado de todos los datos que encontremos. Nos permite también orientar qué tipo de investigación deberíamos hacer. Nos permite tener un entendimiento básico que nos va a conducir a una investigación y a una presentación efectiva, ordenada, clara de los hallazgos de nuestra investigación. Y la estadística nos puede ayudar a discriminar entre hechos y cosas que no son hechos, sino suposiciones en la vida diaria. Un curso de estadística también debe ayudar a saber cuándo un estadístico deberá ser consultado, es decir, hay cosas que son más profundas, pero que si tenemos nociones o conocimientos básicos de estadística, podremos identificar en qué momento necesitaremos el apoyo de un especialista en bioestadística para una prueba determinada. Ya vimos que una población es un grupo de medidas de interés para un investigador. Ejemplo, el ingreso de la familia viviendo en Karachi, el número de niños en familias viviendo en Pakistán, el estatus de salud de los adultos de una comunidad. Un subgrupo de la población es llamado muestra. Una muestra es usualmente seleccionada de tal forma que es representativa de la población. Y aquí venimos a refrescar lo que aprendimos la semana pasada sobre muestra representativa que debe tener una C al cuadrado. ¿Cuáles serían las características de esa muestra, Eric Steven, para que sea representativa? No sé, doctor. Son dos C, unas C al cuadrado, dos requisitos que debe llenar. Ayúdele, Nancy, por favor. Nancy Zúñiga. Ay, no recuerdo. Sí recuerdo que la clase pasada dijo que cabal que las dos palabras comenzaban con C, pero ay, no recuerdo. Las dos comienzan con C y terminan con A. La palabra Cantidad, creo que era, ¿no? cantidad es una, ¿verdad? Y la calidad es otra. Es decir, para que una muestra sea representativa, debe reunir los requisitos de cantidad, que significa cuántos serán suficientes para hacer un buen subgrupo representativo de mi población o de mi universo. Eso nos lo va a dar una fórmula. Y se recuerdan que utilizamos el programa de OpenEpi para ver los parámetros que nos pide la fórmula y calculamos una muestra de una población que nos dijo qué cantidad deberíamos tener de personas seleccionadas de esa comunidad para que fuera una buena muestra. ¿Y la otra C de qué es? Vamos a ver, David Escobar está por ahí. Era cantidad, doc, porque ya dijo calidad. Poné tu video. ¿Es cantidad, doc? ¿Sí? Una es cantidad y la otra es calidad. ¿Y cómo haríamos para que la calidad de esa muestra sea buena? Ariana, ponga su video, por favor. Ariana Carolina. No sé, Doc. Ya dijimos que la primera C de cantidad es una fórmula para calcular la cantidad. Y la calidad es cuando ya tenemos la cantidad y ahora decidimos, bueno, y ahora de estos 10,000, si nos dio la fórmula 100, ¿a quiénes 100 seleccionamos? ¿Cómo lo seleccionamos para que sea una buena muestra, una calidad de muestra? Vamos a ver, Yadira. ¿Ya le pregunté a Yadira o no?
No, doctor. Vamos a ver, Yadira, prenda su cámara. Muy bien. Yadira, se recuerda que vimos que habían dos tipos de muestreo, uno que era probabilístico y el otro no probabilístico. ¿Cuál de esos dos nos garantiza tener una buena calidad en la selección de los participantes en el estudio? El probabilístico, creo. Sí, el probabilístico, ¿verdad? Que Ajá. tiene la característica de que le da la misma probabilidad a todos de ser seleccionados. Y el no probabilístico, como su nombre lo indica, ese es a conveniencia del investigador. Él si necesita 100, agarra 100 como quiera y nada más, pero la muestra no es de muy buena calidad ni va a llenar los requisitos para una muestra representativa. Tenemos dos tipos de estadística, jóvenes. Muy bien, Nancy, bienvenida. Tenemos dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. Una pregunta muy clásica que les hacen a sus compañeros que ya están en el examen general privado de salud pública, donde les hacen preguntas de investigación, le dicen, bueno, ¿y qué estudio tú propones que se puede hacer para este caso que te presentamos? Entonces dice, yo creo que se puede hacer un estudio de tipo transversal. Bueno, le dicen, ¿y qué tipo de estadística tú utilizarías para un estudio de tipo transversal? Entonces, si recordamos lo que vimos en investigación 1, los estudios se dividen en estudios de observación y estudios experimentales. Los de observación se dividen en descriptivos y analíticos. Entonces, si sabemos que un estudio transversal es descriptivo, entonces la respuesta correcta en ese momento debería ser, voy a utilizar estadística descriptiva porque mi estudio es un estudio de tipo transversal que pertenece a los estudios observacionales descriptivos. La estadística descriptiva trata con la enumeración, organización y representación gráfica de los datos. Y la estadística inferencial, que se usa en los estudios de tipo analítico o experimentales, está interesada en llegar a conclusiones de información incompleta, o sea, generalizado desde la muestra. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de estadística inferencial. Incluye el uso de información disponible acerca del estatus de salud de las personas en una muestra para extraer inferencias acerca de la población de la cual se obtuvo la muestra. ¿Qué nos está diciendo acá? Que si llegamos a una conclusión preliminar en un estudio, en una muestra, deberíamos tener la capacidad de hacer inferencia, es decir, extrapolar, generalizar, inferir que estos resultados de la muestra se aplican a todo el universo. El objetivo de la estadística inferencial es hacer inferencias acerca de los parámetros de la población basada en información obtenida. La estimación, por ejemplo, la prevalencia de hipertensión en adultos viviendo en Karachi. La hipótesis, probando la efectividad de un nuevo medicamento para reducir los niveles de colesterol. Es decir, aquí quisiéramos hacer inferencia que los factores de riesgo, por ejemplo, que incrementan o disminuyen la prevalencia de hipertensión en adultos en Karachi, van a ser los mismos para toda la población, tal como los encontramos en una muestra representativa. O podríamos decir que un medicamento que se probó en una muestra sí es efectivo para bajar los niveles de colesterol en toda la población. Entonces, los datos, volvemos otra vez a los datos, deben ser y son la materia prima de la estadística. Si no tenemos datos, no se puede hacer estadística. Si no tenemos datos, no se puede hacer investigación.
Los datos pueden venir de diferentes fuentes, de sistemas de vigilancia, de encuestas planeadas que las hace el gobierno, las universidades o bien organizaciones no gubernamentales, de experimentos que hacen las compañías farmacéuticas, de organizaciones de salud, de grupos de datos administrativos, por ejemplo, del sector privado como bancos, compañías o bien del gobierno de todas las agencias gubernamentales. Vamos a enfocarnos entonces en encuestas y experimentos. ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta y un experimento? ¿Qué me puede responder de eso? A ver, ¿a quién no le he preguntado? Veamos. Mario Pasos. Mario Pasos tiene mucho imán para que le pregunten. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué dice? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué dices? Acá para vos. Así es. Bien, entonces, ¿qué diferencia habrá entre una encuesta y un experimento? Prende tu cámara, por favor. Yo digo que la diferencia sería que en una encuesta se va a medir como que la cantidad de lo que se iría a hacer y en el experimento pues serían ver los resultados, ¿no? Experimentar, ver qué es lo que pasaría. Ok, vamos a ver la respuesta. La encuesta únicamente representa observaciones, ojo, observaciones de eventos o fenómenos de los cuales pocos o ningún control se impone. Es decir, yo mido, veo lo que mido, lo cuantifico, pero no intento explicarlo, no voy a manipular nada de lo que yo esté midiendo, sino que únicamente voy a tomar el dato y lo presento como tal. En una encuesta, por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí se van a vacunar contra COVID? Esa es una encuesta, ¿verdad? O otro ejemplo podría ser evaluar la asociación entre diferentes estilos de vida y enfermedad cardíaca. Es decir, ¿cuántas de las personas que padecen problemas del corazón han tenido, por ejemplo, una vida sedentaria o tienen obesidad o colesterol, triglicéridos altos? Esa sería una encuesta. Digamos, ¿usted ha padecido en algún momento de presión alta o ha padecido en algún momento de palpitaciones? ¿Se ha medido el colesterol y los triglicéridos en alguna oportunidad? Sí y no. ¿Ha tenido colesterol y triglicéridos altos? Sí y no. O no sé. Eso sería una encuesta. Son preguntas que se hacen sin manipular a la persona o al evento que se está, digamos, del que se está extrayendo la información. En un experimento es lo contrario, ahí sí manipulamos, pero no por querer forzar una respuesta, sino porque planteamos hipótesis, que son respuestas anticipadas de una pregunta de investigación y que al ir a campo nos permite comprobar o desaprobar, que es lo mismo que improbar, o aceptar o rechazar nuestra hipótesis. En un experimento diseñamos una investigación planeada a propósito para imponer controles sobre la cantidad de exposición, por ejemplo, tratamiento. A uno les vamos a dar acitromicina y a otro les vamos a dar ampicilina con sulbactam. Ahí estamos manipulando la misma enfermedad, pero ya la manipulamos porque a uno les damos acitromicina y a otro les damos ampicilina con sulbactam. Y medimos los resultados que de eso se derivan. Ya lo vimos la semana pasada y ustedes presentaron la mayoría de ellos, que es el método de muestreo. Aquí tenemos todos los probabilísticos en los cuales están, por ejemplo, el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, el muestreo agrupado, muestreo por conveniencia, este sí sería prácticamente no probabilístico, o muestreos más complejos. ¿Qué diferencia hay entre los diferentes tipos de estudios respecto al tiempo? Los retrospectivos
y los prospectivos. Los retrospectivos que básicamente van hacia del presente hacia el pasado. Back to the Future, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa película? Ir al pasado. Por ejemplo, reunión de datos del pasado de casos y controles para determinar diferencias o exposición a un factor de sospecha. Estos estudios se llaman de casos y control. Y los estudios prospectivos, que es ir del presente hacia el futuro. Personas sanas que las seguimos en el tiempo y que vemos si de acuerdo a factores de riesgo que adquieren aparecen las enfermedades que nosotros estamos investigando. Artritis, lupus, cáncer de pulmón, etc. Generalmente estos estudios en los cuales enrolamos a un grupo de personas sanas y las medimos durante el tiempo. Luego tenemos las variables cuantitativas y cualitativas. Ejemplo de variables cualitativas, la ocupación, el sexo, el estado civil. Variables que producen observaciones que pueden medirse se consideran que son variables cuantitativas. Ejemplo de variables cuantitativas, el peso, la estatura y la edad. Tienen una unidad de medición que no es una cualidad. Alguna ocupación, algún sexo, algún estado, no, que son números que expresan una medida. El peso, la estatura, la edad. Ya sabemos también, lo vieron en bioestadística, que las variables cuantitativas pueden clasificarse en discretas o continuas. También tenemos las variables categóricas, como por ejemplo sexo, estado civil, categoría de ingreso, alto, mediano, bajo, por ejemplo. O las variables continuas, la edad, ingreso, el peso, estatura, tiempo, lograr un resultado. Las variables discretas, que es el número de niños de una familia. Las variables dicotómicas o binarias, que son respuestas de sí o no. Podemos medir estas variables en escala de variable nominal, ordinal, de intervalo y de razón y de intervalo. Todo esto se utiliza en la estadística, ya sea para hacer análisis o bien para presentar resultados de un trabajo de investigación. Las escalas de datos nominales se refieren básicamente a cualidades, no son cantidades. Las escalas ordinales implican un orden de la representación de la serie de datos. Por ejemplo, ¿me podrías mencionar, a ver, a Esdras ya te pregunté, ¿verdad? Vamos a ver, Anthony, un ejemplo de una escala, una variable que esté en escala de tipo ordinal. No sé, Doc. Prende tu cámara, quiero verte. Anthony. Voy, Doc. Para verte, como dijo el cuento de la abuelita, ¿para qué son estos grandes ojos? Para verte mejor. Ok, perfecto, Anthony. Mira, Anthony, las escalas de tipo ordinal implican un orden, como su nombre lo indica, es un orden. Por ejemplo, los grados de escolaridad. Una persona puede tener primero básico, segundo básico, tercero básico. Esa es una escala ordinal. No puede hacer primero segundo y después primero, sino que tiene que hacer primer año, ganarlo, segundo año y tercer año. Es decir, para poder subir de una escala a otra, del 1 al 2, del 2 al 3, tiene que hacerlo en orden. Los grados de nutrición de un niño también están en una escala ordinal. Desnutrición grado 1, desnutrición grado 2, desnutrición grado 3. Un niño no puede desnutrirse de una vez hasta grado 3. Primero se va a desnutrir grado 1, un poquito, grado 2, va avanzando hasta llegar a un estado crítico que es el desnutrición grado 3. Bueno, entonces esto es como un recordatorio de la parte de estadística que vamos a tener que pasar por acá. Hemos estado pasando.
y que es parte de todo ese análisis que hacemos en una investigación. ¿Qué tipos de variables podemos tener en un protocolo? Variables independientes, variables dependientes, que dependen precisamente de las independientes, intermedias y confusoras. Son variables que a veces tendremos que despejar en una investigación. ¿Qué es una variable independiente? La característica siendo observada y medida que hipotéticamente influencia un evento o resultado, por ejemplo. La hipertrofia prostática, si estamos estudiando hipertrofia prostática en varones, obviamente esta será la variable dependiente, la que estudiamos, y va a depender de otras variables que denominaremos independientes y que tienen que ver, por ejemplo, con la edad, que tienen que ver, por ejemplo, con consumo de algunas sustancias que pudieran predisponer a esta hipertrofia. La variable independiente no es influenciada por el evento o el resultado, pero sí puede causarlo o contribuir a su variación. Voy a avanzar un poquito más rápido acá. Una variable cuyo valor depende del efecto de otras variables es la independiente, como lo mencionamos. La variable intermedia ocurre en el camino de una variable independiente a una dependiente. Puede también conocérsele con el nombre de interventora o mediadora. Produce variación en la variable dependiente y es causada por una variable independiente. Tal variable está asociada con la dependiente e independiente. Por ejemplo, siempre en el tema de hipertrofia prostática, el uso de medicamentos que tengan testosterona, que es una hormona, puede ser una variable interventora o mediadora que va a acelerar que además de la edad, el paciente pueda desarrollar más rápidamente una hipertrofia prostática. Variable confusora, como su nombre lo indica, genera confusión y es un factor que también es determinante en el resultado, distorsiona el efecto de una variable de estudio. Tal factor puede estar desigualmente distribuido en los expuestos y en los no expuestos, y por lo tanto influencia la magnitud aparente y aún la dirección del efecto. Uno podría decir, el COVID es un virus que tiene más predisposición para darle al personal de salud, pero no, ahí hay una aseveración que utiliza, digamos, una variable confusora, es decir, hay más COVID en personal de salud que, por ejemplo, en otro tipo de personal, porque el de salud está en primera línea, se está exponiendo más. Entonces, no es que el virus tenga predisposición más por personal de salud, sino que el factor de exposición, en este caso, se convierte en la variable confusora. Para terminar la clase del día de hoy, que ustedes deben de leer la presentación que estaré subiendo inmediatamente al terminar la clase, y también tendrán la grabación hasta este momento. Es importante saber organizar los datos de una investigación. ¿Cómo los vamos a presentar? ¿Qué vamos a usar de estadística para su presentación? Bueno, hay tablas de frecuencia, hay histogramas de frecuencia, hay histograma de frecuencia relativa, hay polígono de frecuencia, hay polígono de frecuencia relativa, se pueden usar barras, se pueden usar pasteles, usar una, digamos, imagen de tronco y hoja, o una imagen de blocks plot, como le llaman en inglés, o de cajas y líneas. Vamos a llegar hasta aquí entonces. Los veo el día de mañana. Bajen su presentación, entren a portal a ver información. Lean estos temas para que puedan participar más, porque estaré preguntando cómo aparecen acá los nombres de todos ustedes. Entonces, igualmente para despedirnos, quisiera que prendan sus cámaras, por favor. Gracias a Nancy por estar hoy, a Flor, a Yadira, a Erika Andrés y Fontes, a David Escobar, Kaylee, Evelyn Hernández, Harold Cortés, Lester Soto, Stephanie Sandoval, Oslin, que participó hoy, Evelyn Pineda,
a Eric Steven, que también llamamos, a Darling Chajón, a Mario Paso, siempre representando a Zacapa, Edras Obed Jacinto, también a Ariana Carolina, que participó hoy con nosotros, a Anthony, también a Jessy Perrecinos, Kaylin, no tiene cámara, Kaylin, y Rolando Vicente Peck. ¿Dónde está Kaylin? David Escobar, Anthony, Jessy, Indiani Perrecinos, aquí está Kaylin. Qué bien, Kaylin, Gosling, ya lo habíamos saludado. Rolando Vicente, ahí está Rolando, comiendo chicle. Está bueno, Rolando, eso evita el sueño. Eso hace que secretemos. Endorfina nos relaja. Perfecto. Bueno, muchas gracias, chicos. Los veo mañana. Primeramente Dios, descansen, coman bien, hagan ejercicio. Igualmente, doctor. Gracias. Adiós, doctor. Doctor, feliz tarde. Gracias, doctor.